Hola, queridos amigos y hermanos en la fe de Cristo Jesús. Nuevamente con ustedes para saludarles, su servidor, Pastor Francisco Obregón. Ahora teniendo la oportunidad de dirigirme a ustedes en este inicio del nuevo año 2021. Y hemos ya pasado el año 2020 y sin duda un tiempo especial para nosotros y nuestras familias, aunque ahora de una manera distinta por las razones conocidas. Las reuniones más cortas, menos concurridas por las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero sin duda especiales por ver a nuestra familia, aún la más cercana, aún con los que estamos ahí reunidos, conviviendo cada día. Y yo creo que hubo la oportunidad de cenar, de tener un tiempo especial de reflexión en Dios, de gratitud a Él por estar celebrando y días después cerrando el año que terminaba. Y entonces tiene un sentido especial este inicio de año. Estamos muy reflexivos, estamos con mucha expectación de muchas maneras, de expectación en muchos sentidos. Y qué bueno es poder entonces reunirnos a través de una pantalla, a través de una manera virtual, pero el Espíritu Santo es el que nos une, es el que ministra nuestros corazones, es el que nos consuela, es el que nos da la esperanza para un año que inicia. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios para este tiempo de escudriñar la palabra de Dios. ¿Les parece? Acompáñame a orar, por favor. Amado Dios, infinitas gracias te damos porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Porque hoy venimos, Señor, delante de tu presencia, buscándote, Señor. Tu palabra dice, buscadme y me hallaréis. Dices también que te busquemos temprano y que te encontraremos. Gracias por estos días de este mes de enero del 2021, un mes que comienza, un año que comienza, que hemos puesto en tus manos sin duda desde el primer minuto de este año con nuestras familias. Y conforme avanzan los días, Señor, nosotros reconocemos que tenemos una necesidad de ti, de tu cuidado, de tu dirección, de tu guianza. Y sabemos que lo haces a través de tu Espíritu Santo, pero lo haces también a través de tu palabra, que es viva y es eficaz. Es útil, nos enseña, nos instruye, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Háblanos en esta oportunidad y sé tu gracia y misericordia siempre con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues decíamos de las festividades, decíamos de aquel mes de diciembre que de alguna manera siempre avanza muy rápido. Iniciamos a primeros de diciembre y ya estamos después a finales. Es un mes con mucha velocidad de eventos, una rapidez extraordinaria de eventos. Un año distinto. Un año que nos enseñó tantas cosas, que vimos tantas cosas también, que esperamos tantas cosas de Él, y que al terminar aquellos últimos minutos del año, había una gratitud en las familias porque seguíamos aquí, seguíamos con los nuestros. Muchos
no les fue posible. Muchos fueron llamados por el Señor. Y terminamos un año con sentimientos muy encontrados, decíamos, emociones muy encontradas, con mucha tristeza en los hogares, con mucha incertidumbre en otros. Y es tan necesario entonces ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu de Dios. La celebración de los fines de año son celebraciones muy especiales. La gente quisiera que al terminar el año se fuera con ese término de año todos los sinsabores de la vida, todas las tristezas, y que la magia de un nuevo año fuera suficiente para un nuevo comienzo, para una nueva oportunidad, para dejar atrás lo malo y comenzar con todo lo bueno. Bueno, eso son las expectativas de la gente. Pero las realidades a veces son muy distintas. Y como este año nos ha enseñado y nos sigue enseñando, porque estamos en medio de la pandemia, nos sigue enseñando lo frágiles que somos, lo finito que somos. Hoy estamos y mañana ya no. Y entonces cobra mucha importancia el conocer, el experimentar una vida espiritual, el tener la experiencia con Cristo como Salvador, el conocer sus propósitos, sus planes, que esos sí son eternos. Esos no terminan cuando se terminan nuestras vidas aquí en la tierra, sino esos sí son eternos. Y entonces nos conviene conocerlos, nos conviene hacerlos nuestros, y nos conviene tener a Jesús como la esperanza de Dios. Cada año, cada fin de año tiene una experiencia distinta. Cada fin de año tiene una expectativa distinta. Te pregunto, ¿cuáles eran tus expectativas aquellos últimos minutos del año 2019, cuando estaba por entrar el 2020? ¿Cuáles eran tus expectativas? Sin duda, buenas. La vida, salud, bienestar, crecimiento personal, profesional, familiar, etcétera, etcétera. Pero yo tuve también mi experiencia, yo tuve también mis expectativas. Y yo recuerdo aquella noche del 31 de diciembre de ese año 2019, estaría a punto de entrar el 2020, y escuché esa palabra de Dios predicada en esa noche. Y esa palabra, estoy hablando del sermón del 31 de diciembre del 2019, decía lo siguiente: San Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como Él me envió el Padre, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y aquel pasaje y aquel sermón cobró un significado muy importante. Me puso a pensar aquellos primeros minutos del 2020. Y yo recuerdo la costumbre de subir una foto al Facebook, poner los mejores deseos para los amigos, para los conocidos, para los hermanos en la fe. Publicamos la foto de Juanita y un servidor, mi esposa Juanita y un servidor,
declarando el texto de San Juan 20:20. Cuando leímos en esta experiencia de los discípulos, ese San Juan 20:20, que decía: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Una interesante, una bella coincidencia, que el capítulo 20, el versículo 20, en un año que comenzaba con el año 2020, una hermosa coincidencia, una revelación, dirá alguien, una inspiración, diría yo también, preparaba mi corazón en la interpretación que yo le di esa noche para un año que vendría, que no sabía qué iba a suceder, que vendría ese año, pero yo entendía la gran necesidad de tener una experiencia como la tuvieron aquellos discípulos, que habían sido, que estaban escondidos en una casa, que estaban con una puerta cerrada por miedo a los judíos, porque Jesús había muerto y se desató una gran persecución contra los discípulos de Jesús. Jesús había muerto, pero también había resucitado. Y se estaba diciendo, y había testigos durante ese día, que Jesús había resucitado. Pero el temor había sido mayor que aquella gran verdad, y ellos estaban con puertas cerradas por temor a los judíos. Pero la Biblia dice que Jesús apareció con ellos. Y cuando aparece Jesús en la vida de las personas, en la vida de sus discípulos, en nuestras propias vidas, la frase que Él dice es: paz a vosotros. Algo me decía, el Señor me decía, que el 2020 yo necesitaba tener mi propia revelación del Cristo resucitado. El Cristo resucitado que entraba a mi escondite de puerta cerrada, que entraba a mi corazón y a mis temores y a mis inseguridades, y Él me decía: paz a vosotros. Y que una vez que me fortaleciera y me diera esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces yo podía continuar o recibir el mandato de Él. Como el Padre me envió, yo también te envío. Había la necesidad en mi corazón de reencontrarme con el resucitado, de recibir de Él el consuelo y la esperanza y la fortaleza, que mi vida dependía, no solamente ese año incierto del 2020, sino que mi vida dependía de mi encuentro diario con el Cristo resucitado. ¿Y cómo fue necesario? Comenzó el mes de enero, comenzó el mes de febrero, recibimos las noticias de lo que estaba pasando allá en China, recibimos las noticias de lo que estaba pasando en Estados Unidos, el mismo México, los mismos estados, y en el mes de marzo comenzaron a darse a conocer los primeros casos, los primeros contagios en nuestro país. 11 de marzo hasta mes de enero del 2021, casi un año después, seguimos inmersos. Y tal vez con una cepa nueva del coronavirus que se vislumbra mucho más contagiosa, estamos en medio de la tormenta. Pero Jesús también está en la tormenta. Jesús está en medio de la tormenta diciéndonos: tened confianza, echando fuera todo temor y toda ansiedad. Entonces, la gran necesidad de encontrarnos con el resucitado para ser fortalecidos no solamente era necesaria para el 2020, sino ahora también en el 2021 nos encontramos con esa gran necesidad. Y aquel
Cristo resucitado trajo consuelo y esperanza y alejó toda tristeza en la vida de todos aquellos que tuvieron el encuentro con el resucitado. Aquellos discípulos que corrieron a la tumba, aquellas mujeres a quienes se les apareció allí en el huerto, aquellos caminantes a Emaús fueron fortalecidos. La revelación del Cristo resucitado traería consuelo, alejaría tristeza y nos acercaría al Maestro. Era lo que necesitábamos para ese 2020. Quitaría temor y angustia, traería su paz y nos regocijaríamos en Él. El resucitado también traería fe, fortalecería la fe, una fe tan valiente a veces, cuando las realidades y cuando las circunstancias nos atropellan, cuando nos sentimos tan frágiles viendo lo que está sucediendo, no solamente a la gente lejana, sino también a los cercanos, viviendo un duelo permanente. ¿Cómo fue necesario la presencia del Cristo resucitado en nuestras vidas durante todo ese 2020? Pero hemos brincado ya el año 2020. Ahora estamos en el año 2021. Y nuevamente escuché una palabra que fortaleció mi alma y mi espíritu. Y esa palabra se encuentra en el libro de Judas, en la carta de Judas. En la carta que no tiene capítulos, sino solamente versículos. Y ahora los versículos 20-21 del año 2021 encontramos lo siguiente. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Más atrás dice, pero vosotros, amados, el 19, el 20 y el 21 de la carta de Judas. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, y conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Otra vez una bella coincidencia. Un bello mensaje de esperanza. Porque no ha terminado la tormenta. Porque no ha terminado la aflicción. Porque el Cristo resucitado estuvo con nosotros el 2020 y lo sigue en el 2021. Pero ahora sigue instruyéndonos a través de su palabra. Y encontramos esto que nos llama a estar activados, a estar ocupados. ¿En qué hemos estado ocupados? En lo general, hemos estado ocupados en una gran preocupación. Hemos estado ocupados en un duelo, en una angustia, en una desesperanza. Pero Cristo es el que está con nosotros. Cristo es el que está en la barca con nosotros. El resucitado viene y nos pide que lo dejemos actuar en nuestra vida, consolar nuestro dolor, fortalecer nuestra fe, guiar nuestra vida. Y en estos versículos nos da la pauta en lo que debemos de ocuparnos. Y la primera cosa en la que debemos de ocuparnos, dice la palabra de Dios, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Hay 4 cosas en las que debemos de estar ocupados.
en las que debemos de interesarnos para nuestra vida espiritual, para poder soportar la aflicción, el dolor, la desesperanza. Y dice el Señor: amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. El Señor ha dado fe a nuestras vidas. Cada uno de nosotros que conoce al Señor, lo conoce a través de una relación de fe. Y la fe no es de nosotros, es un don de Dios. En la lista de dones aparece la fe. En la lista del fruto del Espíritu aparece la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De las cosas primeras que comenzamos a experimentar en la vida con Cristo. En la vida que le hemos entregado a Jesús en una oración donde pedimos perdón por nuestros pecados, donde le decimos: Señor, entrego mi corazón, perdóname. Yo sé que soy un pecador, yo me arrepiento. Señor, perdóname porque yo quisiera tener vida eterna. Y sabes que Jesús lo hace, y entonces comenzamos a relacionarnos con Él a través de la fe. Fe para salvación, fe cuando oramos por nuestras necesidades y la sanidad nuestra o de nuestra familia. Y entonces la fe es como la base en nuestra vida cristiana. Y por eso Judas menciona en esta carta que nosotros tenemos que ser edificados en la santísima fe, dice. Qué tremendo, qué hermoso describe la fe. La santísima fe es de Dios, es santa. Y cuando estaba reflexionando en esto, me hizo recordar lo que Pedro, en una de sus cartas, comienza a decirle a la gente a las que le dirige la carta: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y agrega algunas cosas más y después dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al Señor Jesucristo. Por eso qué bueno es ocuparnos en la fe que Dios ha puesto en nosotros y edificar sobre esa fe. Pero también la segunda de 4 cosas por las que debemos estar ocupados es orando en el Espíritu Santo. Qué hermosa es la oración. Qué hermoso experimentar la intercesión por otros. Qué bueno es ser beneficiado por la intercesión de otros hacia nosotros. Cuando nos enfermamos, cuando estamos en aflicción, cuando hay un problema. Y cómo hemos crecido en la oración durante este tiempo. Desde el 11 de marzo hasta la fecha, no hemos dejado de orar cada día unos por otros. Y por eso dice la palabra de Dios, orando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo que pone en nuestros corazones por qué debemos de orar, que nos guía en nuestras oraciones. Entonces, tenemos que permitir que el Cristo resucitado eche fuera todo temor y ansiedad. Y tenemos que ocuparnos en estas 4 cosas que encontramos en la carta de Judas. Que nos edifiquemos en fe. Que oremos en el Espíritu Santo. La tercera cosa que encontramos es que debemos nosotros estar conservados en el amor de Dios, de estar firmes en el amor de Dios. Amados, y el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, es algo que conquista nuestros corazones,
que enamora nuestros corazones. El amor de Dios experimentado y el amor de Dios recíprocamente vuelto a Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y dio a Jesucristo por nosotros. Y cuando nosotros podemos amar a Dios con intensidad, amar a Dios como no amar más otra cosa, entonces nuestra relación con Dios mejora, nuestra vida espiritual mejora, nuestra fidelidad a Dios, nuestra santidad a Dios, etc. Qué sabio es entonces el autor, guiado por Dios, Judas, diciéndonos que nos edifiquemos en nuestra santísima fe, que oremos en el Espíritu Santo, que nos mantengamos, que nos conservados en el amor de Dios y finalmente que esperemos la misericordia. Finalmente que seamos la misericordia de Dios que es para vida eterna. Finalmente que seamos hombres y mujeres de esperanza. Si algo necesita el mundo, la gente, la sociedad, es esperanza. La Biblia dice que hubo una ocasión cuando Jesús vio a la multitud y los vio como ovejas sin pastor. ¿Cómo estará viendo Jesús, Dios mismo, a este mundo? A este mundo angustiado, a este mundo desesperado, a este mundo con mucho temor. ¿Cómo estará viendo el Señor este mundo? Por eso la palabra de Dios dice que seamos edificados en nuestra fe. Que oremos en el Espíritu Santo. Que estemos firmes en el amor de Dios. Y que seamos hombres y mujeres de esperanza, de vida eterna. Hay duelo por la partida de los seres queridos. Tal vez hace flaquear la fe de muchos. Como necesitamos ser hombres y mujeres de esperanza, de vida eterna. Porque la vida no termina con la muerte. Hay vida en Jesús. Él vino para darnos vida y vida abundante. Él vino para morir en la cruz, para darnos vida eterna. Él guardará nuestro depósito hasta aquel día. Pero en tanto que sucede, en tanto que Jesús, que Dios mismo, en su soberanía decide por cada uno de nosotros sigamos en esa relación estrecha con el Cristo resucitado y ocupados en edificar sobre nuestra fe, en orar con la ayuda del Espíritu Santo, en mantener nuestro amor a Dios y en ser hombres y mujeres de esperanza en Dios para vida eterna. Amados, sigamos caminando en la voluntad de Dios en este año 2021 que comienza. Con esperanza, con fortaleza, con amor a Dios. Amados, que el año 2021 en Dios sea un año de paz en nuestros corazones, de fortaleza en nuestra fe y de esperanza para lo que Dios tenga para nosotros. Gracias a Dios por su compañía. Gracias a Dios por su cuidado día a día. Gracias a Dios por la vida eterna
que es Cristo Jesús. Amado, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Que este 2021 sea un año de cuidado de Dios, de búsqueda de Dios, de fortaleza de Dios, de bendición de Dios para nosotros y para los nuestros. Que el Cristo resucitado esté cada día contigo y con tu familia. Y que nos encuentre ocupados a ti y a mí en esta actividad, edificándonos sobre la fe, santísima fe, orando a través del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, firmes en el amor de Dios y con esperanza en nuestros corazones, para así ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a encomendar esta palabra que penetre en nuestros corazones, que fortalezca nuestra vida y que nos haga hombres y mujeres de esperanza. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por la comunión del Espíritu Santo. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, de tu gracia y de tu bendición para nosotros y para nuestras familias. Hoy oramos, Señor, por nuestros amigos, nuestros familiares que han partido, Señor, a tu presencia. Hoy oramos por las familias de aquellos que han partido a tu presencia. Hoy oramos por protección, Señor, para nosotros y nuestras familias. Hoy, Señor, a través de esta palabra y de tu Espíritu Santo, somos fortalecidos por ti para estos días difíciles, humanamente hablando, que necesita a hombres y mujeres fortalecidos. Hoy te pedimos de esa gracia especial para sobreponernos y para ser victoriosos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdona, Señor, nuestra fragilidad. Perdona nuestra falta de fe, nuestra fe debilitada, Señor, y fortalécela. Y, Señor, que la esperanza de vida eterna sea una revelación en nuestros corazones para estar preparados, Señor. También, Señor, para ser animados y ser victoriosos. Padre, si hay alguno que se ha alejado de ti, o hay alguno que nunca se ha acercado a ti, permite que en esta hora pueda abrir su corazón. Nos detuvieron y convertimos los balcones en tarimas, a cantar en la bañera y en la cocina. Nos detuvieron para pensar en ti. Nos detuvieron para hacer las cosas que hace mucho no hacían, a tomarnos un café en la marquesina. Nos detuvieron para valorarte a ti. Nos detuvieron para leer el libro que hace tiempo no leía, a disfrutar cada segundo en familia. Nos detuvieron para enseñarnos a vivir. Y aquí estoy con un mensaje constante: quédate en casa.
su estadía, he decidido aumentar mi fe. Y aquí estoy, y ahora el templo es la sala de mi casa, y no es el tiempo que dure esta rutina, y saludarte y abrazarte no podré. Y aquí estoy, y aunque lamento lo que el coronavirus se llevó, agradezco a Dios por lo que nos enseñó, que la vida es un regalo dado por Dios. Y aquí estoy, cambiando el final de esta canción. No nos detuvieron, nos hicieron un favor. Bienaventurado el que confía en el Señor. Y hoy levanto mis manos en adoración. Dios ha sido fiel, nos protegió y nos guardó. Pronto nos abrazaremos con mucho amor y compartiremos lo que este virus nos enseñó.